la dirección de Dios. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Yahvé tomare se acercará por sus familias, y la familia que Yahvé tomare se acercará por sus casas, y la casa que Yahvé tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido maldad en Israel. Bien, en estos versículos vemos a Dios enseñándole a Josué cómo debía tratar con el pecado que estaba destrozando al pueblo de Israel. Aunque antes debía santificar al pueblo, lo vimos en el versículo anterior. Así que aquella noche, después de haber estado orando con los ancianos de Israel, Josué debería reunir al pueblo y prepararles para que se pudieran presentar al día siguiente en la presencia del Señor. Era una noche, pues, de preparación, de santificación. No podían llegar delante de Dios de cualquier manera, tenían que santificarse, y esto lo que significaba era realizar una serie de ritos, de rituales que la ley determinaba y cuyo motivo, y esto era lo importante, cuyo motivo era que fuesen conscientes de la santidad de Dios. Era, pues, un tiempo de reflexión personal que les llevaría a meditar lo que significaba la ruptura del pacto que el Señor había hecho con todos ellos. Y esto mismo, este proceso de santificación, en realidad es lo que hacemos o deberíamos hacer todos nosotros antes de llegar los domingos a la iglesia, ¿no? Prepararnos espiritualmente para poder recibir del Señor lo que Él quiere darnos. Porque muchas veces llegamos o de una fiesta, ¿no? O corriendo. Este proceso de santificación es muy necesario para poder recibir del Señor lo que Él quiere decirnos, preparar nuestros corazones. Bien, en este proceso de santificación Josué les diría lo que Dios le había revelado, que el motivo por el cual habían sido derrotados era que en medio de ellos alguien había quebrantado el pacto de Dios. Así que toda esta gente pasarían la noche meditando y reflexionando sobre todo esto, y al día siguiente el Señor, les dice Josué, al día siguiente les revelaría quién había cometido el pecado que les había llevado a esta desastrosa situación. Bien, llegados a este punto podemos hacernos tres preguntas. ¿Por qué la ira de Dios no se derramó en el momento mismo en el que Acán pecó, en el mismo momento en el que se unió al anatema, ¿no? ¿Por qué esperó? Segunda pregunta que nos podemos hacer, y que seguramente que nos hemos hecho todos, es ¿por qué la ira de Dios es tan severa? Y tercera, ¿cómo sabría Josué quién era el autor del pecado? Vamos a empezar por la tercera. ¿Cómo sabría Josué el autor del pecado? Bien, es probable que Josué utilizara el sistema que Dios había establecido para que el pueblo de Israel pudiera tomar decisiones conforme a su voluntad. Cuando tuviera que elegir entre temas que no estaban escritos en las leyes, ¿no?, para estos asuntos. Para estas decisiones difíciles, Dios había dispuesto que el sumo sacerdote llevara sobre su pecho el llamado pectoral de juicio. En este pectoral, entre las 12 piedras que representaban a cada una de las tribus de Israel, seguramente estarían colocadas otras dos piedras preciosas, diferenciadas entre sí o por una inscripción o por colores, eso no lo sabemos muy bien. Una era el Urim y otra el Tumim. Y cuando saliera una u otra, una significaba sí y otra no, esta sería la respuesta de parte de Dios sobre el asunto a decidir. Como veis, es un sistema de suertes por el cual Dios decidía sobre un asunto. Bien, este método de suertes se perdió en la cautividad de Babilonia, y en la Iglesia, evidentemente, esto ya no es así. Una vez que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y que tenemos toda la Escritura completa, ya no hay ninguna autorización por parte de Dios para que tratemos de entender su voluntad echando suertes sobre cualquier asunto a través de los objetos. La verdad, que es Cristo y que está revelada en las Escrituras y que nos la hace entender a través del Espíritu Santo, es la que nos orienta en la toma de todas nuestras decisiones, ¿de acuerdo? La verdad, que es Cristo y que está expresada en las Escrituras y a través del Espíritu Santo, es pues quien hoy nos revela a nosotros sobre todas las decisiones a tomar. ¿Por qué la ira de Dios es tan severa? Fijaros lo que dice el versículo 15.
que el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Yahvé y ha cometido maldad en Israel. Bien, de momento solo un apunte muy breve, porque estamos en la primera parte del sermón, en la tercera parte del sermón ampliaré la respuesta. Bien, en primer lugar, esta sentencia no le podía pillar por sorpresa al ladrón, porque ya estaba determinado por Dios lo que le ocurriría al que hiciese tal cosa. Dios ya lo había advertido, lo podemos ver en Josué 6, y vamos todos a Josué 6, versículos 17 y 18, y también el 21, y fijaos lo que allí dice. Josué 6, versículo 17, será la ciudad anatema a Yahvé con todas las cosas que están en ella. ¿Vale? Versículo 18, así que guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y precisamente por eso viene en el versículo 21 que destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Bien, así que teniendo en cuenta el decreto de Dios sobre el anatema de Jericó, si os dais cuenta, la destrucción todavía no había terminado por cuanto quedaba alguien que tenía guardado parte de lo que había en esa ciudad. El delito era doble. Nos dice el versículo 15 de este capítulo 7 que alguien había quebrantado el pacto del Señor, y esto era sacrilegio, y también que había traído el mal a Israel, y esto era infamia. Nuestro problema con la ira de Dios y su consecuencia, que es la dureza de su disciplina, es que no entendemos la gravedad del pecado. Consideramos que quebrantar el pacto del Señor no es para tanto. ¿Por qué? Pues porque el pecado no nos molesta demasiado. Pero bueno, como he dicho antes, en la tercera parte, estamos en la primera parte del sermón, en la tercera parte del sermón profundizaré sobre este asunto, sobre el asunto de por qué la ira de Dios es tan severa. Tercera y última pregunta que nos podemos hacer de estos versículos es: ¿por qué este largo proceso? ¿Por qué este largo proceso para saber quién era el autor? ¿Por qué la ira de Dios no cayó sobre Acán en el mismo momento en el que él quebrantó el pacto? Incluso, ¿por qué el Señor no le revela ahora a Josué que había sido a Acán? ¿Por qué no se lo dice en el momento de la oración? ¿Para qué esperar? Pues porque el Señor no retrasa su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que una de las cosas que vemos aquí de por qué el proceso es tan largo es que Dios está concediendo todavía un poco de tiempo más a Acán para que confesara su pecado antes de que fuera descubierto. Así que pues lo que aquí vemos es un tiempo de gracia y de paciencia extra para que Acán, al ver que el cerco se iba cerrando sobre él, tomara la decisión urgente de confesar lo que había hecho. Así pues, una de las cosas que vemos en estos versículos es gracia y paciencia. Pero vemos algo más. Lo que Dios pretende con este proceso, que se va a iniciar en los siguientes versículos, es que todos ellos entendieran la desgracia que significaba la infección que produce el pecado. Por eso Dios quiere que todo el pueblo se implique en el tratamiento del pecado de Acán. Todos tienen que entender que el pecado de uno es el pecado de todos. ¿Te imaginas la tensión en todo el pueblo aquella noche en la que Josué santificó al pueblo y les dijo que a la mañana siguiente el Señor les desvelaría quién era el autor del pecado? Cada uno en sus tiendas, los padres hablando con los hijos y preguntándoles si alguno de ellos había cometido el pecado de sacrilegio al Señor y el de infamia al pueblo de Israel. ¿Has sido tú, hijo? ¿O tú? ¿Ha sido alguien de nuestra casa el que está llevando a Israel al desastre? ¿Os dais cuenta? Era un proceso en el que todos tenían que estar involucrados para analizar su corazón. Esta
Esta situación nos recuerda a la última cena del Señor con sus discípulos, cuando Jesús, mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y es curioso, muy curioso, que precisamente aquellos que no le iban a entregar, entristecidos en gran manera, comenzaron a decirle: ¿soy yo, Señor? Sabemos que Judas también le preguntó, pero sin la tristeza en su corazón. Y seguramente, como Acán, pensaba que no iba a ser descubierto. Esta advertencia de Jesús, lo mismo que la de Josué, era el último momento de gracia que recibiría Judas antes de ser sentenciado. Así que lo que estamos viendo aquí es que este proceso tan largo, Dios lo que pretendía era un tiempo de espera para que el autor se confesara, o sea, no solo era para derramar gracia y paciencia sobre él, sino para que todo el pueblo examinara sus corazones y se pusiera de rodillas delante de Dios. Un propósito doble, pues, derramar más tiempo para Acán y que todo el pueblo pudiera examinar su corazón, ¿no? Durante toda aquella noche, preguntándose él y sus hijos: ¿soy yo, Señor? No quiero ser una perdición para mí, para mi familia y para mi pueblo. Bueno, la aplicación práctica para nosotros hoy es evidente y muy clara. Cuando escuchamos un sermón como el de hoy, o cuando leemos parte de las Escrituras como la de Acán, lo que Dios quiere es que sondeemos nuestro corazón para preguntarnos lo mismo: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo como Acán? No quiero ser yo como Acán, un tropiezo a tu obra.